Bien, ¿cómo están? Bendecidos, encendidos y en victoria. Van a decir conmigo, bendecidos, encendidos y guapos. Ay, Padre. ¿Cómo están? Bendecidos, encendidos y guapos. Si le creen, si le creen. Vamos a decirlo otra vez, ¿cómo están? Bendecidos, encendidos y guapos. Eso, un aplauso para el Señor, porque nos ha traído hasta aquí. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a trabajar un texto, una palabra. Me corro eso por acá. No tener distracciones. Muy bien. Vamos a trabajar una palabra que nos motive hoy a caminar en la presencia del Señor y más en este camino de servicio en el que todos nosotros nos encontramos. Hoy estamos en este momento reflexionando sobre características que acompañan la vida del servidor. Y en esos 45 minutos que tenemos, vamos a reflexionar sobre la realidad de los carismas. Vamos a reflexionar sobre la realidad de los carismas porque los carismas son parte del proyecto de comunidad pensado por Jesús de Nazaret. Amén. Ojo a lo que vamos a hablar. Jesús de Nazaret, cuando forja la experiencia de comunidad con los discípulos, no piensa necesariamente en una experiencia de iglesia como la conocemos hoy nosotros. No es una iglesia como la que conocemos hoy. Jesús, cuando pensó la experiencia de comunidad, la pensó como un encuentro de hermanos. ¿Cómo lo pensó? Como un Encuentro de hermanos. Pero en el paso del tiempo, cuando se va constituyendo la comunidad cristiana, entonces va organizándose. A esa organización nosotros le llamamos iglesia. ¿Cómo le llamamos? Iglesia. Pero la iglesia, el término iglesia o eclesía, es un término jurídico que se utilizaba para nombrar, para organizar a la comunidad en torno al servicio de Dios. Un término jurídico. Pero ese término jurídico, unido a la experiencia fraterna, entonces junto, unido, organizado, es lo que conocemos hoy como Iglesia Católica. Iglesia Católica. Lo que les estoy queriendo decir es que este no es un proceso inmediato del chasquido de dedos. Padre, es que Jesús instituyó la iglesia. No, en principio Él instituye una reunión de hermanos llamada comunidad. Comunidad. Es decir, que la palabra de fondo es la palabra comunidad. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es un espacio de sentido. Y le voy a explicar qué significa eso. Una comunidad es un ¿qué? Espacio de sentido. Es decir, es un lugar donde las personas que asisten o que pertenecen, mejor, encuentran el sentido de sus vidas, el horizonte de sus vidas. Esto es muy importante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la comunidad es la reunión de los carismas en torno a la misión. Vamos a decirlo de nuevo. La comunidad es la reunión ¿de qué? De los carismas. ¿Y quién es un carisma? Yo soy un carisma. Usted es un carisma. Usted es un carisma. Pero ¿cuál es el gran carisma?
El Espíritu Santo de Dios. Él es el gran carisma del Padre. Recuerden que la palabra carisma, no quiero ser exhaustivo en esta prédica porque ya ustedes han escuchado mucho sobre carisma, ¿o no? Sí. Padre, tenemos los oídos secos, Padre, sobre eso. Entonces, ustedes han escuchado mucho acerca de carismas. ¿Qué es una comunidad? Es la reunión ¿de quién? De los carismas. ¿Quiénes son los carismas? Nosotros. ¿Y para qué nos reunimos? Lo dijeron. Para la misión. Recuerden lo que dijo Jesús. ¿Para qué nos llamó? Para estar con Él y para enviarnos a predicar la palabra de Dios. Entonces, ojo, esto es muy importante lo que estamos hablando para entender que en la comunidad yo soy un regalo de Dios. Amén. En la comunidad yo soy un regalo de Dios. Oigan, esta es la hora en que se manifiesta un espíritu maligno. Se llama Morfeo. Reprenda ese espíritu. Repréndalo porque lo veo merodeando. Y yo lo puedo expulsar feo en el nombre de Jesús. Se va, pero se va asustado y se va feo. Así que pilas. Entonces, claro, ojo a lo que estamos hablando, que es muy importante. El carisma de carismas es el Espíritu Santo, que es el que nos reúne. ¿Por qué estamos aquí? No porque te llamó el hermano, no porque tú seas el más importante de la comunidad. Estás aquí porque el Espíritu Santo te trajo hasta este lugar y tú escuchaste su voz. Por eso estás aquí, porque tú que eres un regalo, escuchaste al Espíritu Santo y quieres ser un regalo para la comunidad. Esto es muy importante, les digo, porque la gente cuando habla de carismas lo habla solo de Padre, vamos a hablar del poder, de la sanación, de la liberación, Padre, de la desenchuquicización, Padre. Todo es. Y a la gente le encanta eso. Le encanta una misa de sanación, cuando la misa de sanación no existe. Existen misas, existen eucaristías en las que Dios obra, aún en medio del curita que sea, del curita chuchumeco, cascarrabias que grita todo el mundo en la misa. A través de ese curita Dios se manifiesta, Dios se revela. A través del Padre Roberto se revela Dios. Claro, se revela Dios. Mire cómo se ríe su comunidad de ustedes. Se revela Dios. Se revela Dios. Él sabe qué vamos a decir. También a través de un Padre que tiene el carisma y canta y viene de Colombia y y esa gracia se derrama a través de ¿quién? De todos, porque la comunidad es el gran regalo del Padre. La comunidad es el gran carisma del Padre. Nosotros estamos reunidos porque somos un regalo para la iglesia. Amén. ¿Qué es el amor de Dios? El amor, bueno, ustedes se llaman el amor de Dios, ¿no? Sí, el amor de Dios. Es como raro. Pero bueno, ustedes son el amor de Dios, está bien. El amor de Dios es un regalo para la iglesia. A veces con dolor de cabeza, tercos hasta la muerte. Pero esta comunidad es un regalo para la iglesia. Es decir, ustedes son un carisma para la iglesia.
un don, un regalo precioso para la iglesia. Entonces, quería comenzar por allí, por lo que nos está diciendo hoy la primera de Corintios en el capítulo 12, verso 1. Aspire entonces a los carismas. Y dice la primera de Corintios 12:1, en cuanto a los carismas, no quiero que estén en ignorancia. Ay, aquí me quiero detener. En cuanto a los carismas, no quiero que estén en la ¿qué? Ignorancia. Miren, cuando se forja esa comunidad y se empieza a gestar esa primera comunidad cristiana, la llamaban la comunidad del Espíritu. Eran los que se reunían para la fracción del pan, se reunían para la lectura de la palabra, para escuchar la palabra, para la enseñanza de los apóstoles. Y a esa primera comunidad, en la tercera generación, le decían la comunidad del Espíritu Santo. ¿Y por qué le decían la comunidad del Espíritu Santo? Especialmente a los corintios. Les decían la comunidad del Espíritu Santo porque en esa comunidad el Señor obraba poderosamente a través de esa comunidad, con grandes carismas de sanación, liberación. ¿Era la comunidad del qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Después, un tiempo, pasa un espacio de tiempo muy grande y la iglesia, casi que hablamos en la iglesia de un olvido de la persona del Espíritu Santo. Pero cuando empieza a gestarse el Concilio Vaticano II y en la iglesia católica nuestra, en este lugar, cuando se empieza la experiencia de esta corriente de gracia que se llama ¿cómo? El amor, renovación carismática. No, renovación carismática. ¿Que se llama cómo? Renovación carismática. Se llama... ¿Qué nació aquí en esta casa? La renovación carismática. Están perdidos ustedes, están dormidos. ¡Fuera, espíritu de Morfeo! Espíritu maligno, ¡fuera de aquí! Entonces, claro, ¿qué es lo que nace en esta casa? La experiencia de la renovación carismática católica. La iglesia, lo decía el Papa Pablo VI, Juan 23, abran las puertas, porque la iglesia estaba como cerrada, aunque todavía a veces. Abran las puertas, las ventanas, para que entre el nuevo viento del Espíritu Santo. Para que entre el nuevo viento del Espíritu. Y entonces la iglesia inicia de nuevo una reflexión sobre la neumatología. ¿Qué es eso, Padre? ¿Eso con qué? ¿Con qué, Padre? ¿Con qué pupusa se come, Padre? Con arepa. La neumatología, es decir, la reflexión sobre el Espíritu Santo. Y especialmente la iglesia en el año 1960, empieza una apertura de la iglesia también para que los laicos puedan leer la palabra de Dios. Se hace una apertura de la iglesia para que en todo el pueblo de Dios pueda tener el texto de la palabra en sus manos y por la fuerza del Espíritu pueda empezar su reflexión. Entonces, en esa apertura del Espíritu, yo creo que la renovación ha vivido 3 temporadas también. La primera temporada de la renovación carismática, que empieza en esa temporada del año 66 en adelante, empieza un fulgor carismático fuerte, en el cual la iglesia se abre de nuevo a la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, claro, esa experiencia del bautismo en el Espíritu empieza a forjar lo que hoy conocemos como los superapóstoles. Padre como el padre Emiliano Tardif o Patti Gallagher Manfield, que vivió la experiencia. Apóstoles grandes de la renovación. Luego, porque como empieza cuando hay tanta efusión, a veces no hay tanta organización.